¿Qué es el objetivismo? El objetivismo es una filosofía que desafía las normas y nos invita a priorizar la razón, la realidad y el interés propio racional. En este video exploraremos las ideas de Ayn Rand, sus influencias y cómo sus conceptos pueden aplicarse a nuestra vida diaria. Acompáñanos para descubrir más, que ahora hablaremos de filosofía. El contexto de Ayn Rand. Ayn Rand nació en 1905 en San Petersburgo, Rusia, en una época marcada por la revolución. Creció viendo cómo el colectivismo se imponía, sacrificando los derechos individuales en nombre del bien común. Estas experiencias le llevaron a rechazar el comunismo y a buscar una filosofía basada en la libertad y el potencial del individuo. Rand estudió filosofía y literatura inspirándose profundamente en Aristóteles, quien influyó en su defensa de la lógica y la realidad objetiva. En 1926 emigró a Estados Unidos, donde escribió obras como El manantial y La rebelión de Atlas, novelas que incorporan y explican sus principios filosóficos. El objetivismo tiene 4 pilares fundamentales. 1. La realidad objetiva. 2. Razón. 3. Interés propio racional. Y 4. Capitalismo. Vamos a explorarlos con ejemplos claros para que podamos entender y también agregarle hechos históricos. Pilar número 1. Realidad objetiva. La realidad existe independientemente de nuestros deseos o creencias. No podemos alterar los hechos con nuestras emociones. Ejemplo número 1. En el ejemplo de la novela En el manantial, Howard enfrenta el hecho de que muchos no comprenden ni valoran su estilo arquitectónico innovador. En lugar de ignorar esta realidad o buscar aprobación superficial, decide trabajar como obrero mientras espera oportunidades que respeten su visión, demostrando que actuar en alineación con la realidad objetiva requiere paciencia y determinación. En un ejemplo cotidiano, piensa en un estudiante que quiere obtener buenas notas, pero no estudia. Aunque desee un resultado positivo, la realidad objetiva dicta que sin esfuerzo, las probabilidades de éxito son mínimas. En un ejemplo histórico, durante la carrera espacial, por ejemplo, los científicos de la NASA no podían basarse en suposiciones o deseos. Solo siguiendo las leyes de la física y los datos concretos lograron llevar al hombre a la Luna en 1969, demostrando la importancia de respetar la realidad objetiva. Pilar número 2. Razón. La razón es nuestra herramienta más importante para entender el mundo y tomar decisiones. Rand rechaza el misticismo y la fe ciega. En el ejemplo de la novela En la rebelión de Atlas, Hank Rearden usa su intelecto para crear una nueva aleación, el Metal Rearden, desafiando las críticas y el miedo del público. En un ejemplo cotidiano, imagina que estás considerando un tratamiento médico alternativo sin base científica. Aplicar la razón en este caso significa investigar y elegir la opción respaldada por la evidencia. Ejemplo histórico. Durante la Ilustración, figuras como Galileo Galilei e Isaac Newton aplicaron la razón para desafiar creencias religiosas y establecer principios científicos fundamentales, transformando nuestra comprensión del mundo. Pilar número 3. Interés propio racional. La búsqueda de la felicidad personal es el propósito moral de la vida, siempre que no implique claramente el sacrificio de otros. En el ejemplo de la novela En la rebelión de Atlas, John Galt abandona una sociedad que castiga a los exitosos para crear un refugio donde los individuos puedan prosperar libremente. En un ejemplo cotidiano,
Un emprendedor trabaja incansablemente en su negocio porque ve en ello su pasión y una forma de mejorar su vida. No lo hace por obligación hacia otros, sino porque satisface sus metas personales. Y en un ejemplo histórico, en Estados Unidos durante la Revolución Industrial, emprendedores como Andrew Carnegie y Thomas Edison avanzaron en industrias claves como el acero y la electricidad, beneficiando a millones mientras perseguían sus propios intereses racionales. Pilar número 4. Capitalismo. El capitalismo del libre mercado es el único sistema que respeta los derechos individuales, permitiendo la libre interacción entre personas para intercambiar valor. En el ejemplo de la novela, en la rebelión de Atlas, los personajes que triunfan lo hacen a través de la innovación y el intercambio voluntario, no mediante coerción o favores políticos. En un ejemplo cotidiano, las empresas tecnológicas compiten para ofrecer mejores productos, beneficiando así a los consumidores al tener estos más opciones. En un ejemplo histórico, la caída del muro de Berlín en 1989 evidenció las diferencias entre los sistemas capitalistas y comunistas, mostrando cómo las economías del libre mercado promovieron la prosperidad frente al estancamiento del colectivismo. El objetivismo de Ayn Rand nos desafía a vivir basándonos en la realidad, utilizando nuestra razón y persiguiendo nuestros valores personales. Aunque sus ideas son controversiales en el mundo de hoy, ofrecen una perspectiva única sobre cómo alcanzar la felicidad individual. En un mundo donde a menudo se valora el sacrificio sobre el logro personal, Rand nos recuerda que el egoísmo racional no significa ser cruel, sino respetar nuestra propia dignidad y la de los demás. Una pregunta de reflexión para ti. ¿Qué significa para ti vivir según tus propios valores? Si te interesa profundizar en estas ideas, te invitamos a leer El Manantial o La Rebelión de Atlas. La filosofía objetivista de Ayn Rand es una invitación a vivir con propósito, guiados por la razón y enfocados en la felicidad personal como el objetivo moral más alto. En un mundo donde a menudo se glorifica el sacrificio por encima de la excelencia, Rand nos desafía a redefinir lo que significa vivir una vida plena y auténtica. Desde la libertad que ofrece el capitalismo hasta la importancia de tomar decisiones racionales en la vida cotidiana, el objetivismo nos recuerda el poder de los individuos que entienden y abrazan su potencial. ¿Estás listo para aplicar o debatir y refutar estas ideas? Comparte tus pensamientos en los comentarios y dinos cuál es tu perspectiva. No olvides suscribirte para más contenido que explora ideas que moldean el mundo. Hasta la próxima.